no todo el mundo sabe muy bien cuál es el mito de Perseo, ¿no? Salvo algunos, a lo mejor algunos puntos más famosos, como por ejemplo con quién se enfrenta Perseo, sí, que es un poco lo que revela ya el cartel a simple vista, que es una figura también muy famosa que se llama Medusa. El objetivo de esta charla, pues precisamente era ofreceros un poquito toda la historia de Perseo, tratar de conocer al personaje, de dónde surge, cuál es su origen y ver un poquito con detalle toda esa narrativa mitológica que rodea su figura. Y también voy a entrar muy poquito en algunas pinceladas simbólicas, es decir, en el análisis de qué representa esa narración o cómo se puede interpretar. Ya sabéis que la simbología es una disciplina compleja. Entonces, todas estas propuestas interpretativas, son sugerencias que os pueden quizá pues, ayudar a entender mejor el mito en general, el mito de Perseo, y también lo que es el subtítulo de esta charla, el mito de Perseo en el arte antiguo y moderno. Es decir, vamos a ver cómo esta narración mítica, desde tiempos griegos hasta hoy, prácticamente hasta el siglo XX, seguramente en el XXI alguna cosa hay, se ha seguido representando en pinturas, en esculturas, en una gran cantidad de obras de arte, algunas realmente obras maestras, ¿no? Extraordinarias, y que, pues, conociendo mejor la narración, ¿no? El mito, os pueden ayudar a entender mejor esa obra de arte. Entonces vamos a hablar de mitología, de arte, de simbología, un poquito de todo. A ver, dejar que yo me organice aquí técnicamente. Bueno, vamos a empezar un poquito haciendo una introducción al personaje de Perseo. Perseo es un héroe. En la mitología antigua tenemos varios tipos de personajes. Tenemos los que llamamos los dioses. Dentro de los dioses están los grandes dioses olímpicos, como Zeus, como Apolo, como Poseidón, como Hades, como Atenea, de la que hablaremos hoy mucho. Y tenemos también otros dioses menos conocidos, ¿no? Que forman parte sobre todo de fuerzas naturales, como pues, por ejemplo las náyades, ¿no? O así tipo monstruos famosos, las sirenas, de las que hablamos, o fue aquí o en Palma, bueno, hablamos hace antes del verano, me parece. Y luego tenemos a los humanos, que somos, como decía Homero, los seres de un día. Comparados con la vida de los dioses, nuestras vidas son muy breves y sin embargo, pues somos criaturas complejas, ¿no? Que también en muchos momentos incluso nos llegamos a arrogar poderes divinos, ¿no? Y nuestra arrogancia nos hace creernos dioses sin que lo seamos, ¿no? Y luego nos estrellamos. Bueno, pues a medio camino entre los dioses y los hombres están los héroes. Los héroes, nosotros un poquito esta palabra la hemos identificado ya con ese tipo de personajes que son capaces de hacer algo muy noble y un gran sacrificio por los demás, ¿no? Pues, si alguien se está quemando una casa y entra a salvar a alguien porque le oye gritar y lo consigue, ¿no? O si muere en el intento, aún así le llamamos un héroe, ¿no? Porque ha sacrificado su vida por otros desinteresadamente. Pero la idea de héroe en el mundo griego no era exactamente esa. La idea de héroe en la antigüedad sí era un personaje que realizaba grandes hazañas, pero tenía una característica muy específica, que es que era eh, mitad humano, es decir, uno de sus padres era un mortal, y mitad divino, es decir, que uno de sus padres era una divinidad. Este nacimiento extraordinario hacía de ellos ya pues humanos especiales. Tenían muchos elementos humanos que van a ser las cosas que van a tener que pulir en sus hazañas, para adquirir la otra parte de su condición divina. Entonces, todos estos héroes normalmente pasan por distintas pruebas, dificultades, más o menos conscientes en el sentido de que Odiseo, por ejemplo, ¿no? Él va pasando aventuras en el mar y él no sabe por qué le está pasando todo eso, ¿no? Simplemente hasta que en cierto momento sí se lo cuentan y descubre por qué.
Otros, como Heracles, ¿no? Le van encargando esos famosos 12 trabajos y no sabe que conseguir realizar esos 12 trabajos va a acarrearle al final la condición divina, ¿eh? La divinidad. Entonces también con Perseo pasa un poco eso. Él se va a ver envuelto en una serie de aventuras en las que, digamos, él no pretende ni conseguir la divinidad ni nada, sino que va un poco sobre la marcha, enfrentando, pero son todo pruebas, que finalmente lo que consiguen es que trascienda esa condición mortal y alcance o realice su condición divina. El mito de Perseo abarca varios capítulos. Por una parte está el de su nacimiento. Vamos a ver quién es su madre mortal y quién es su padre, en este caso, ¿eh? Madre mortal, padre inmortal. Y luego vamos a ir viendo las distintas aventuras que enfrenta, ¿vale? Vamos a empezar directamente con eso, en vez de que os lea ahora todo, que no os va a sonar algunas cosas, no vais a saber lo que son. Las vamos viendo a medida que avanzamos. Y si tenéis preguntas, a ver si consigo que al final haya un poquito de tiempo para contestarlas. Bueno, pues vamos a ver primero ese origen divino en el que efectivamente Perseo es hijo de una mortal, una princesa que se llama Danae, y de un inmortal nada menos que Zeus. De hecho, gran parte de los héroes son hijos de Zeus, pero no todos. Por ejemplo, Eneas es hijo de una diosa, Venus o Afrodita, y de un mortal varón que es Anquises. Entonces, no siempre. Pero sí es cierto que Zeus tiene una prole prolífica, nunca mejor dicho, la redundancia. Bueno, aquí tenéis una antigua vasija. Vamos a usar mucho esa forma artística que supuso la cerámica ática antigua, en donde tenemos a un auténtico diccionario de mitología plástico, y visual. Aquí tenéis a Danae, que no sé si la reconocéis, es una mujer, que está como en un lecho apoyada y veis que cae algo de arriba sobre su cuerpo. Esto que cae sobre su cuerpo es una lluvia de oro. Zeus, que está casado con la diosa Hera, muchas veces cuando se enamora de una mujer mortal, lo que hace es adoptar distintas formas, ¿no? O metamorfosis para que su mujer no descubra lo que está haciendo, ¿no? En realidad todo esto es simbólico. Vamos a ver quién es Danae. Danae, hija de Acrisio, rey de Argos, fue encerrada muy joven por su padre en una torre de bronce porque un oráculo le aseguró que su nieto debía arrebatarle algún día la corona y la vida. ¿No? Es decir, que el padre de ella recibe una profecía, se asusta ante la posibilidad de que su supuesto nieto, que todavía no tiene, llegue a destronarle y para no llegar a tener ningún nieto, encierra a su hija en una torre y de esa manera no se cumpliría la profecía, ¿no? Pero Júpiter, que es el nombre romano de Zeus, en lluvia de oro se introdujo en la torre y la hizo madre de Perseo. Es decir, que los dioses no hay puerta que no puedan derribar, no hay torre en la que puedas impedir su paso, y en este caso, dentro de esta simbología de las metamorfosis de Zeus, adopta la forma de una lluvia de oro y le hace concebir un hijo. Esto es una hierosgamia, es un matrimonio sagrado. El mundo antiguo está lleno de capítulos como este, incluido el cristianismo, del nacimiento excepcional de unos personajes excepcionales. Acrisio hizo exponer a madre e hijo en el mar, los puso en una barquita y los metió dentro de un cofre. Los encierra y los abandona en mar abierto para no matar directamente a su hija y su nieto. Entonces, como que los encierra ahí, suponiendo que el mar se ocupará de hacer la vil acción que él no se atreve. Un cofre que las olas lanzaron a la costa de la isla de Sérifos. Entonces, cuando llega a la costa, un pescador que hay por allí, a veces en otras versiones el hermano del rey Polidectes, que es el rey de esta isla, los encuentra y los presenta al rey. Y este rey los recibe pues con afecto, los cobija en su isla y en principio se ocupa de la educación del príncipe y a ella pues la cuida, pero marcando las distancias. Sin embargo, cuando ya el príncipe crece,
parece que Polidectes se enamora de la madre, pero Perseo parece que no quiere que se produzca este enlace y entonces Polidectes va a tramar un plan que es despistar la atención diciendo que se va a casar con Polidamia, que es otro personaje que ahora no nos interesa, y que le gustaría que todos sus súbditos le trajesen un regalo singular, especial. Y entonces le pide a Perseo que le traiga el regalo de la cabeza de Medusa. ¿Vale? De esta manera es como Perseo se va a embarcar en la búsqueda de este curioso tesoro o regalo, que es la cabeza de una criatura que se llama Medusa, que ahora luego veremos quién es y por qué le interesa a Polidectes tenerla. En realidad, el verdadero interés de Polidectes es alejar a Perseo. Él lo que quiere es alejar a Perseo para poder, mientras tanto, seducir a su madre, pero su madre, sabiendo esto, mientras su hijo no está, se va a esconder en una torre, supuestamente con el hermano de Polidectes, que es el que les ha encontrado en la playa, y allí va a estar como esperando que su hijo regrese. Bueno, la representación de esta concepción divina de Perseo ha sido un tema muy, muy, muy inspirador en el arte, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Es una imagen muy especial, en general, todas las metamorfosis de Zeus, ¿no? Por ejemplo, Zeus y Leda, donde Zeus adopta la forma de un cisne, también ha sido muy, muy atractivo también para los artistas representar eso. Aquí tenéis una imagen maravillosa de ya bien un poco avanzado el siglo XVI, donde vemos a Dánae en esa torre encerrada recibiendo la lluvia de oro que cae sobre su cuerpo y la deja embarazada. ¿Qué simboliza el oro? El oro es un metal que, como bien sabéis, la característica que tiene es que no se corrompe, no se oxida, es puro, perfecto. Esta idea de algo perfecto que no se corrompe, que no está sujeto, por tanto, a la muerte, aunque sea la muerte de un metal también, ¿no? Siempre en el pensamiento antiguo se identificaba con la divinidad. Es decir, toda sustancia que se encontrase en la naturaleza en la que, por ley, todo se corrompe, todo lo que está vivo está sujeto a esa corrupción, lo que se saltaba esa ley evocaba lo sagrado, lo divino. Entonces, la presencia del oro hace alusión a esta incorruptibilidad divina, a esta perfección, a esta luz, el oro también refleja la luz solar, que representará la parte divina de Perseo. Aquí tenéis la representación del mito por Correggio, el gran discípulo de Andrea Mantegna, en el norte de Italia. Veis a Danae sobre un lecho mientras cae la lluvia de oro y está acompañada del dios Eros y otros amorcillos que están evocando que esto es una seducción, ¿no? Esto es un acto de amor. Una obra famosísima, famosísima, que de hecho marcó tendencia, que diríamos hoy, es la de Tiziano o Tiziano, en la que vemos a esa Danae majestuosa que nos evoca casi la figura de una Venus, y de hecho hay cierto paralelismo, y mientras desciende como unas nubes. Acordaos que Zeus es un dios que también rige las tormentas, los fenómenos atmosféricos, por eso entra en forma de nube y una vez que está sobre ella desploma su lluvia de oro. Y fijaos, en esta versión hay varias versiones de Tiziano, pero en esta versión veis cómo ha introducido una criada que intenta coger todo el oro posible, ¿no? Es un poco lo que os decía de ese continuo contraste entre lo profano y lo sagrado, ¿no? La mentalidad profana es ver en el oro el valor del metal como forma económica, mientras que los que ven más allá de eso perciben esa sacralidad. Aquí tenéis otra obra. Todos estos son autores, he intentado que sean un poquito también desconocidos, para que, no voy citándolos porque entonces me alargo mucho, pero lo tenéis todo ahí detallado en la diapositiva. Aquí veis esta obra que es bastante espléndida y casi un poco triunfal. Vemos a Danae como dormida, mientras unos amorcillos están jugando con estas cortinas que envolverían su lecho.
A su alrededor todo tipo de tesoros. Aquí vemos de nuevo figuras humanas que están como intentando ver esta lluvia de oro que cae. Y al fondo, si os fijáis, hay un águila, ¿la veis? Con unos rayos detrás. Si lo veis mejor que yo, sí. Con unos rayos detrás, que representan esta hipóstasis o manifestación del dios. Aquí tenéis un cuadro pintado por una mujer, Artemisa Gentileschi, seguro que todos habéis oído hablar de ella, una gran pintora del siglo XVI, en la que vemos una Danae muy sensual. Ya veréis que a medida que avanza el tiempo, la figura de Danae se va volviendo cada vez más sensual, más erótica, hasta que al final llega a lo sexual. Ahora lo veréis en la evolución histórica que tiene la temática. Bueno, aquí veis otra obra maravillosa del padre de Artemisia. Todos estos discípulos, un poco discípulos entre comillas, seguidores de las innovaciones que había incorporado Caravaggio, con los contrastes del claroscuro, esa oscuridad que envuelve el lecho de Dánae, el oro que reluce en sus propias sábanas y esa lluvia de oro. Y aquí en vez de una criada, que es algo muy, como hemos visto, profano y que alude un poco a ¿qué palabra usamos? Esa perversión humana, constantemente aferrándose a lo material. Tenemos en cambio un amorcillo que, como veis, se repite en varias escenas, que la ayuda en ese momento de unión sensual con el dios. ¿Veis cómo la figura de Danae, fijaos en la postura del cuerpo que va adoptando en estas obras, cada vez se vuelve más sensual? Para tratar de evocar ese erotismo del momento, aquí están ella y el dios están haciendo el amor. Están haciendo el amor, pero de una manera muy sutil y muy simbólica. Mirad esta qué bonita, qué espléndida, con ese toque orientalizante, con esas plumas de pavo real. ¿Y veis aquí un pavo real? El pavo real es el símbolo de la esposa de Zeus, de la diosa Hera, que efectivamente siempre persigue un poco a estas amantes, y siempre está intentando impedir que su marido pues tenga estas aventuras. Y aquí vemos un poco como que ella al ponérselas, aquí un poquito de cierta arrogancia. Esto es culpa del pintor, no de Dana. Llegamos al siglo XX y el tema sigue despertando interés entre los artistas. Un artista que sabéis que es muy apreciado por mí, que es Gustav Klimt, pintó esta obra maravillosa en su etapa dorada y fue una obra que fue muy rechazada por el público en su momento, porque el público en general, o los críticos, lo que decían es que se había pasado de ese erotismo sensual en el límite de lo convencional a una representación en la que se acerca mucho, hoy no nos lo parece, a nosotros nos parece esto de lo más delicado, pero en ese momento, a ver, para nosotros esto no tiene el shock visual que tuvo en el siglo XX, a principios del siglo XX en Viena, pero en ese momento se percibió como algo muy, ya no sensual, sino sexual, agresivamente sexual, y de hecho incluso por la posición del brazo de ella, se parecía que el pintor había querido como dar la sensación de que es una masturbación femenina, en cuanto que de todos los amores de Zeus, normalmente Zeus ya hemos dicho, ¿no? Se presenta como cisne o como toro con Europa, ¿no? Adopta distintas formas, pero casi siempre tangibles, ¿no? Esta es una de las más sutiles, esta lluvia de oro. Y bueno, esto fue terriblemente rechazado, en su momento. Y por último, un ejemplo escultórico, donde aquí ha sido el escultor no ha introducido, porque tendría un poco complejo quizá poner esa lluvia de oro descendiendo, pero veis que también se está poniendo todo el acento en la experiencia femenina del orgasmo, ¿no? En donde ella está recibiendo ese placer divino, y está totalmente absorta en esa experiencia. ¿Las conocíais estas obras? Bueno,
el episodio de cuando su abuelo los pone en una barquita, ¿no? Y los deja en el mar no ha tenido demasiado impacto en el arte, así que pasamos ya a la segunda fase, que es el enfrentamiento con Medusa. Bueno, cuando este niño crece en esa isla, con este rey que está tramando, cómo poder acercarse a la madre sin que el hijo suponga un obstáculo, y por fin se le ocurre esta idea de enviarle en busca de algo que, claro, luego al final lo que pasó es que él consiguió la cabeza de Medusa, pero cuando Polidectes le envió, lo que él pretendía era que no pudiera conseguirlo, ¿eh? Le estaba encargando algo imposible, algo que era totalmente inaccesible a un mortal, ¿no? Porque en todo momento la gente cree que este niño es un niño normal, ¿eh? Un niño nacido de padre y madre. Entonces, la idea era mandarle a una misión imposible porque, a ver, ¿dónde vive Medusa? ¿Dónde vive una diosa? Medusa finalmente, ¿no? Es una forma de divinidad, es una diosa que vive en un lugar muy remoto, que por cierto no está muy lejos de aquí, y en realidad nadie lo sabía, ¿no? Entonces, él va a tener que descubrir dónde vive Medusa, llegar hasta allí, descubrir qué armas puede utilizar para enfrentarse a ella y cómo evitar el gran peligro que presenta Medusa. ¿Cuál es el gran peligro que presenta Medusa? Pues que a raíz de la propia historia de Medusa, que ahora contaré velozmente, todo lo que ella mira se convierte en piedra. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil acercarse a ella. Tú para poder matarla tienes que acercarte mínimamente. No había misiles Tomahawk de estos, como se llamen. Había que enfrentarse cara a cara al enemigo. Y si te intentabas acercar, ella te hacía una caída de ojos y quedabas petrificado. Así que esto, Perseo lo sabe y nos tiene muy claro cómo conseguir esto. Y aquí es donde empiezan a aparecer las intervenciones divinas. Hemos dicho que él es hijo de Zeus y Zeus, aunque tiene una amplia prole, nunca abandona a ninguno de sus hijos, ¿no? Siempre está pendiente de que sus hijos estén bien y de que las vicisitudes que les salen al camino las puedan enfrentar. ¿Quién va a venir en ayuda de Teseo? Bueno, pues nuestra querida diosa Atenea, que además en el curso de mitología llevo 2 meses hablando de Atenea, así que estoy totalmente arrobada por sus encantos. La diosa Atenea, seguramente todos la conoceréis bien, es una diosa que además para Occidente es muy representativa, ¿eh? Desde cierto punto de vista, podríamos decir que somos atenaicos, ¿eh? Somos atenaicos en tanto en cuanto Atenea, como patrona de la ciudad de Atenas, y madre, por tanto, de todo lo que ha sido la cultura occidental, desde la filosofía, el teatro, la política, ¿no? Todo lo que Atenas como cultura dio al mundo y que hemos heredado en Europa y que hemos seguido ampliando y desarrollando, pues somos atenaicos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Porque veo que me miráis con duda. Bueno, esto lo digo ahora porque hablo de Atenea. Si hablo de Apolo, lo diré que somos apolíneos, ¿eh? Ya me conocéis. Bueno, nuestra querida diosa Atenea es hija de Zeus también, pero ella sí es hija de Zeus plenamente. Ella nació, como sabéis, después de que también Zeus tuviese un aviso de que uno de sus hijos lo podía destronar, y él, que había seducido a la diosa de la prudencia, se la comió, para que no pudiera dar a luz, y cuando ya la tenía incorporada, es decir, el dios que imparte justicia se come a la prudencia, y al cabo de un tiempo empieza a tener un dolor de cabeza muy grande y al final le pide a Hefesto que le abra la cabeza y le saque lo que sea que le está causando este dolor, ¿no? Entonces Hefesto viene con su hacha, le abre la cabeza a Zeus y sale Atenea ya adulta, armada, con su lanza, el casco y el escudo y dispuesta para la acción. El mito de su nacimiento ya nos está indicando un poquito de qué simboliza esta diosa. Esta diosa es la diosa de la inteligencia, es la diosa que representa ese pensamiento capaz de actuar
porque hemos dicho que está armada, ¿no? Es una diosa de la acción, a actuar en el mundo de la materia. Para que luego entendáis bien todo lo que vamos a ir contando, dejadme que haga un pequeño inciso para entender mejor a la figura de Atenea. En el mundo griego sabéis que los dioses representan fuerzas de la naturaleza, ¿no? Las fuerzas que rigen la vida. Y con respecto a la mente, hay tres dioses relacionados con las cualidades de lo mental, ¿no? De lo que nosotros llamamos la mente. Esos tres dioses son la propia Atenea, que aquí veis en el centro, y sus hermanos Apolo y Hermes. Aquí los veis diferenciados. Pero veis, esta obra os la ponía, que está en la Biblioteca Imperial en Francia, para que entendáis que este contexto mental que comparten los tres dioses, ¿no? Es bien conocido. Bueno, Apolo, que representa la luz, la claridad, la lucidez, ¿no? Es la mente en estado puro, es la mente abstracta pura. Por eso es el jefe de las musas, de la inspiración, de los oráculos. Hermes es el dios de la mente simbólica, de ahí palabras que todavía usamos como hermenéutica, que es el análisis de los textos simbólicos, como la Biblia o como la mitología propiamente dicha. Y Atenea, que representa, como digo, la inteligencia en acción. ¿Vale? Son tres aspectos distintos de la mente. No es lo mismo la mente en estado puro cuando vemos a un intelectual de estos capaces de elaborar un pensamiento muy complejo, que está en otro mundo, ¿no? Y normalmente está desconectado de la vida cotidiana y de los problemas mundanos a los que nos enfrentamos todos, está inmerso en Apolo, ¿no? Está en la vida mental pura. Mientras que Atenea y Hermes son dos dioses que interactúan mucho con el mundo terrestre, con los humanos, mucho. Y de hecho, a lo largo de todo el mito, vamos a ver cómo a veces ayuda a Atenea y a veces Hermes, ¿no? Predomina Atenea, pero Hermes también interviene. Y ya veréis que la forma misma de representar a Perseo es con los atributos de Hermes. Hermes representa la inteligencia simbólica. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en esta charla? Estamos hablando de un mito, estamos hablando de unos personajes en una historieta que más allá de ser personajes de un relato, que yo os podría contar el relato, como en la película esta. Ah, se me dio el título. Ah, hay una película de Perseo. Furia de Titanes, gracias. Furia de Titanes que, bueno, la gente ve la peliculita y se queda con la peliculita, con la acción. Pero detrás de esos mitos siempre hay toda una profundidad y una hondura con respecto a cuestiones que pasan dentro del ser humano. Entonces, Hermes representa la inteligencia simbólica, la capacidad de relacionarnos con la realidad a través de imágenes y de símbolos. Y Atenea, como digo, representa la inteligencia en acción, es decir, la estrategia, la capacidad de desarrollar planes para llevar a cabo actos inteligentes, la capacidad de inventar objetos prácticos para la vida cotidiana. ¿Sí? Bien, quedaos con esto porque luego irán saliendo y volveremos a ello, ¿vale? Bueno, ¿y qué tiene que ver Medusa con todo esto? Medusa precisamente tiene que ver mucho con Atenea porque según la historia, aunque hay varias versiones, os cuento la historia más conocida, Medusa es una sacerdotisa originalmente de Atenea, dentro de que es un personaje divino, ahora os contaré sus orígenes. Pero bueno, la cuestión es que estaba al servicio de Atenea en el templo de Atenea y Atenea es una diosa virgen. Atenea es una diosa que nunca tiene amoríos ni con hombres ni con dioses. Es una diosa que permanece pura. Y sus sacerdotisas deben hacer lo mismo. Pero esa sacerdotisa veréis que va a tener un lío amoroso con un dios, y no con cualquier dios, con un dios muy poderoso, que se llama Poseidón. Entonces, el hecho de que Medusa convierta todo lo que mira en piedra es parte del castigo que Atenea le impondrá, ¿vale? Pero vamos a ver primero un poquito mejor quién es Medusa. Medusa es una de estas divinidades que son de la etapa cosmogónica, ¿no? Son criaturas que nacen de dioses
preolímpicos, ¿no? Los dioses olímpicos son los dioses que todos conocéis: Zeus, Poseidón, Hades, Apolo, Hermes, Atenea, ¿no? Que interactúan con la vida humana y que rigen la naturaleza tal como nosotros la conocemos, ¿no? Pues sabéis que hay una obra maravillosa que os invito a leer que se llama La Teogonía de Hesíodo, en donde se nos cuenta la creación del universo y entonces va contando cómo aparecen distintos dioses, que representan fuerzas mucho más amplias, abstractas y complejas. Entre esas divinidades están Forcis, que es este personaje que veis que parece que tiene cuerpo de cangrejo, y su esposa Ceto, que está aquí a su lado. ¿Vale? Forcis y Ceto son criaturas de estos, no me he remontado tanto, pero son criaturas de estos dioses primigenios, de las aguas, de los océanos cósmicos, aguas, océanos, profundidades, monstruos marinos. Quedaos con eso. Esto es lo que nos interesa a nivel simbólico. Y de su unión de Forcis y Ceto nacen las llamadas Fórcides, que son 4 grupos de hermanas, ¿vale? En primer lugar están las Grayas, que son 3 hermanas que tienen un solo ojo y un solo diente, y se lo van pasando unas a otras. Ahora veréis que aparecen luego en la historia. Luego están las que nos interesan, que son las Gorgonas, ¿vale? De las que son, las Grayas son 3, las Gorgonas también son 3, una de las cuales es Medusa. Luego están las ninfas y luego las Hespérides, que supongo que son menos conocidas, ¿vale? Aquí os he puesto los nombres, pero imagino que son poco conocidas. Bueno, nos interesan las gorgonas, que son Esteno, Euríale y Medusa, que son 3 personajes que están unidas por esta trinidad que forman entre ellas. La palabra gorgona significa algo así como terrible. Y de hecho ya veréis que la cabeza de la gorgona se colocaba en las puertas de los templos, todavía hay, y os invito a daros un paseo por Barcelona, ir mirando todas las fachadas, a ver cuántas gorgonas encontráis. Y Hermes también hay, por ahí algunos. Terrible en el sentido de que es una criatura que inspira terror, que inspira miedo. De aspecto aterrador, por eso se empleaban como símbolo apotropaico en el acceso a lugares sagrados, ¿no? Hoy ponemos muchos leones, ¿sí?, en las puertas, ¿no? O dragones, los chinos, ¿no? Las esfinges egipcias, ¿no? Pues un poco las gorgonas tienen que ver con eso, ¿no? O las gárgolas medievales, ¿no? Esta idea de que es algo, que es una criatura divina, que tiene 2 aspectos. Uno, el de aspecto horrible que aterroriza, pero ese terror lo usa para proteger. Esteno, la poderosa, Euríale, la que surge de lejos, y Medusa, que significa precisamente eso, guardiana, protectora. A ver, Medusa, en una versión posterior del mito narrada por el poeta romano Ovidio, Medusa era originalmente una hermosa doncella. La celosa aspiración de muchos pretendientes, ¿no?, porque era muy, muy guapa y por lo visto su cabello era lo que producía una hipnosis, ¿no?, en los enamorados, y sacerdotisa del templo de Atenea. Pero cuando fue violada, atención a esta palabra de violación, que a nosotros nos choca siempre, ¿no? Por el señor del mar, Poseidón, en el mismo templo, o sea, encima en el lugar sagrado, la enfurecida diosa virgen, Atenea, transformó el hermoso cabello de la joven en serpientes, ¿no?, y la castigó a convertir todo lo que mirase en piedra. Aquí entra en juego Poseidón. Poseidón es el dios ¿de qué? Si yo os pregunto, ¿de qué es dios Poseidón? Del mar. Todo el mundo contestaría del mar. Realmente no es el dios del mar exactamente. El dios del mar en realidad es Ponto, o Nereo, Océano. Hay otros dioses que son el mar. Poseidón es uno de los 3 hermanos olímpicos. Está Zeus, y el otro es Hades y Poseidón. Cuando Zeus consigue vencer a su padre Cronos, es decir, acceden a la inmortalidad, vencen al tiempo, se divide en el universo completo en 3 regiones. Zeus, el Olimpo, el cielo, el cielo no es el cielo físico, es la dimensión de lo sagrado. Hades, el inframundo, que es el mundo de los muertos. Y Poseidón, el mundo, el mundo que llamamos la Tierra, donde vivimos.
Por eso sus símbolos son los símbolos del mar, pero también los de tierra. Es el dios de los terremotos, ¿no? Por eso su símbolo es el caballo, que hace temblar la tierra. Aquí os he puesto un cuadro maravilloso de Walter Crane que me encanta. ¿Veis, no? A Poseidón aquí? ¿Veis el ratón si yo o no lo veis? ¿No? Bueno, pues arriba, en el centro, un poquito a la derecha, desplazado, está Poseidón, y las olas del mar son como caballos, que avanzan sobre las olas. Bueno, él es un dios, por tanto, que sí está relacionado con todo lo que es lo terrestre y que es la tierra, verde y azul, ¿no? El mar y la tierra física, sólida. Y él será el dios del mar en el sentido de que pondrá su palacio, su morada en el mar, en el fondo del mar, después de casarse con Anfítrite, que es una de las diosas del mar. Pero digamos que es dios del mar por matrimonio, ¿sí? Por dote. Pero en realidad él gestiona este espacio que es la vida aquí, activa. Bien, entonces este dios, como digo, se enamora de Medusa y normalmente el mito dice que la viola. Pero uno dice, bueno, y entonces Atenea, si encima de que la ha violado, ¿por qué la castiga? No estabais pensándolo todos, ¿a que sí? Bueno, Hermes. Usad a Hermes. Si intentáis usar a Atenea para analizar un mito, siempre lo que haréis es analizarlo al estilo Medusa, petrificándolo, y sobre todo proyectando nuestros valores sobre eso. Bueno, la palabra violar, lo que está haciendo alusión es a que lo que Poseidón representa irrumpe en el templo de Atenea, que es la vida de la mente consciente, y la perturba. ¿Sí? Hay una perturbación no deseada, de lo que representan. Ahora cuando os explique lo que simbolizan lo entenderéis mejor. Vamos a ver primero el mito. Bueno, como castigo, como os decía, Atenea convierte ese cabello que ha sido uno de los elementos de mayor seducción en serpientes, y su mirada la convierte en piedra. Todo esto Perseo ya lo sabía, conocía esta historia de Medusa, era famosa, y cuando le encargan conseguir la cabeza de Medusa, él sabe que Medusa se había retirado después de esto a un lugar con sus hermanas desconocido y que una vez que la encontrase tendría que enfrentarse a este problema. Entonces, ¿qué hace? Si vosotros quisierais llegar a mí, ¿a quién utilizaríais? Si me quisierais encontrar, las que me conocéis, a mi hermana, ¿no? O sea, lo más rápido para encontrar a alguien es a través de su familia, ¿no? Bueno, pues eso es lo primero que hace Perseo es ir a buscar a las Grayas, que os he dicho que eran otras tres Fórcides, otros tres personajes nacidos de estos mismos padres que forman una tríada en sí misma. Os he dicho que estas tres hermanas tienen un solo ojo y un solo diente, y se lo van pasando unas a otras. Y tienen también unos ciertos poderes oraculares, ¿no? O sea, pueden ver el futuro o saber cosas que racionalmente no se pueden saber, ¿no? Entonces Perseo va en busca de ellas, y mientras están pasándose el ojo de una a otra, se lo quita y les dice que no se lo devolverá salvo que le revelen dónde está Medusa. Pero también cómo puede vencer a Medusa. En realidad, ellas no le van a decir dónde está Medusa, pero le van a decir dónde hay otras hermanas que sí le pueden decir esta información y que además le pueden decir qué necesita para enfrentarse a Medusa. Y entonces va a ir a buscar a las ninfas. Las ninfas también son criaturas, bueno, de una iconografía muy diversa porque se llaman ninfas a muchos personajes en realidad, pero son criaturas en general, una vez más, del mar, de las aguas, de las profundidades. Fijaos aquí, he traído casi toda la saga de este gran prerrafaelita que fue Edward Burne-Jones, que a mí me enamora, lo conocéis. Yo he hablado mucho de los prerafaelitas en algunas charlas de mi canal de YouTube, pero de este no he hablado mucho. Me lo estoy reservando, no creáis que me lo estoy reservando.
Tengo hecho el cartel y todo. Fijaos que aquí él las representa como tres doncellas muy bellas. Las ninfas suelen ser un poquito como la idea que nosotros tenemos de la sirena de Disney, de estas criaturas del mar encantadoras, amables, que a veces salvan a los marineros. En realidad, la sirena no salvaba a los marineros, ¿no? Más bien se los comían. Las ninfas sí que eran las que tenían este papel más benéfico. Y fijaos que las ha pintado, veis que están como si fuese, aquí visto así parece un charco, que en realidad es una ola de mar que está llegando a la arena y retirándose. Y efectivamente las ninfas le van a contar dónde está Medusa, pero también le van a decir que con las armas humanas no va a poder vencer a Medusa, de ninguna manera. Y entonces le van a explicar que necesita armas divinas. Esas armas divinas, lógicamente, son símbolos que suelen tener ciertos dioses y que representan cualidades de esos dioses. Entonces, fijaos que aquí él se está ya atando las sandalias de Hermes, que son unas sandalias que tienen alas, el pétaso, que es el sombrero de Hermes, que también tiene alas, que lo va a dotar a nuestro héroe de la capacidad de volar. Después también veis que una de las ninfas sostiene un zurrón, porque una vez que le corte la cabeza a Medusa, le dicen que aún así esa cabeza seguirá convirtiendo todo lo que mire en piedra. Entonces él, para podérsela llevar y no destruir el mundo a su paso, o él mismo autoconvertirse en piedra, tiene que taparla, ¿no? Y meterla en un zurrón mágico. Y os las he puesto aquí para que lo veáis mejor, porque en la pintura no se aprecia tanto. Un zurrón mágico para guardar la cabeza, el sombrero y las sandalias de Hermes, el casco de invisibilidad de Hades. Hades, que es el hermano de Poseidón y Zeus, significa el invisible, porque la muerte llega sin que la veas, ¿no? Entre otras cosas. Y una vez muerto ya no les ves a los muertos, el invisible. Porque tiene que, para poder matar a Medusa, una de las cosas que tiene que hacer es acercarse sin que ella le vea. Cuando se acerque a ella, va a necesitar dos cosas. Una es una forma de poder mirarla sin mirarla directamente. ¿Y qué necesitas para mirar algo sin mirarlo directamente? Un espejo. Un espejo que a veces va a aparecer como un espejo de mano y a veces como el escudo de Atenea muy pulido, como un metal muy pulido. Y luego necesitas algo con lo que cortar la cabeza, que como no es una humana, no es una humana, no se la puedes cortar con una espada normal. Necesitas una hoz hecha de diamante, que sabéis que es lo más poderoso, para cortarle la cabeza. Así que, de hecho, a partir de este momento, en la iconografía, nuestro Perseo puede ser confundido con Hermes, si no os fijáis bien. Va a llevar las sandalias aladas, aquí tenéis el Hermes maravilloso de Jan Bologna, que está en el Bargello, que no nos gusta nada, ¿eh? No lo usamos nunca. Y lo principal para distinguirlo es que Hermes sí que llevará su caduceo, esta vara con dos serpientes, que esta no se la va a dar a Perseo, ¿vale? Si lleva el caduceo es Hermes. Pero esta cabeza de aquí, por ejemplo, si que no veis el resto del cuerpo, si yo os la hubiera puesto sin decir nada, ¿sería Perseo o Hermes? Bueno, pues seguramente lo lógico es que hubieseis dicho Hermes. Hermes o Mercurio en Roma. Bien, el espejo es un símbolo súper interesante. Como digo, a veces en las obras de arte que vamos a ver, se aparece como un espejo de mano y a veces como un escudo, ¿vale? Bueno, Perseo va a ir en busca de esa Medusa y a partir de aquí aparece ya Atenea. Atenea va a acompañar al héroe prácticamente el resto de su historia hasta que venza del todo a Medusa y en cierta manera de modo indirecto también después. Aquí veis, esta es Atenea, que le está dando, veis el espejo que lleva en la mano. Y aquí veis a Perseo en este estudio que hizo nuestro prerrafaelita para su obra, contemplando el espejo.
Os he traído algunos espejos griegos que pude fotografiar en el Museo Arqueológico de Atenas, y que sabéis que en todo el pensamiento antiguo los espejos siempre han tenido cualidades mágicas, ¿eh? No simplemente el hecho de que reflejen y te puedas ver lo guapa que vas o si te has pintado bien los labios, ¿eh? Sino que tienen un poder que va más allá de la belleza, ¿eh? Con la que se suelen asociar con frecuencia, ¿eh? Venus suele llevar un espejo. Am, en el antiguo Egipto encontramos también el símbolo de los espejos, ¿no? De manera muy recurrente durante 3000 años, asociado a la diosa Hathor. Es un símbolo muy, muy poderoso. Ahora luego veremos qué papel juega en esta historia. Bien, con la información que le dan las ninfas, Perseo puede al fin llegar a ese lugar remoto en el que se encuentra Medusa, que es este personaje que veis aquí. Y estas dos que veis en el suelo son las otras, las otras dos gorgonas. ¿Os acordáis que son tres hermanas en total? Y Medusa, veis, no sé si lo llegáis a apreciar aquí, que tiene... Ay, ¿lo veis? El cabello de serpiente. Ay, 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 cometí un error. Bueno, menos mal que estoy haciendo... Bien, en esta otra obra, que no la tenía en color, la he puesto en blanco y negro. Veis que Perseo tiene un escudo y en el escudo se está reflejando la cabeza de Medusa, ¿vale? Entonces, dependiendo del artista que cojamos, ¿no? Puede haber usado cualquiera de los dos símbolos, pero lo importante al final es la idea del espejo, ¿no? Más allá. Lo que pasa es que la idea del escudo, veréis luego al final que también tiene una fuerte connotación en el simbolismo de la gorgona. Aquí tenéis un grabado de 1730 donde veis a Atenea, ¿no? Sobrevolando al héroe, ayudándole a cortar la cabeza a Medusa, que está aquí, como adormilada, porque claro, él ha llegado invisible, ella no sospecha, ¿no? Hasta que ya no lo tiene encima, no se da cuenta del peligro. Creo que aquí lo vais a ver mejor. ¿Lo veis mejor así? Y Atenea le sostiene el escudo, mientras él, mirando, sin mirar a Medusa, mirando al escudo, mirando al espejo, mata a Medusa. ¿Vale? Bien. Por tanto, tenemos el espejo con respecto a Perseo. Perseo no puede mirar directamente a Medusa porque si no quedaría petrificado. Y Medusa se ve a sí misma en el espejo en el momento en que la va a matar y ella misma no se petrifica porque se está viendo de manera indirecta, pero sí se inmoviliza, ¿no? La inmoviliza su propia mirada, ¿no? Como una trampa que es a sí misma, ¿no? Es buenísimo, ¿eh? Los que inventaron los mitos griegos, yo, madre mía, tendríamos que dar el premio Nobel de Literatura. Dice Cal Kerenji, no sé si conocéis los trabajos de Kerenji en mitología, y si os gusta la mitología y no la habéis leído, corred, ¿eh? O sea, corred a comprarlo porque es que es magistral. Dice, las tres gorgonas estaban durmiendo en la cueva. Tan solo una de ellas era mortal, Medusa, la soberana, como se podría traducir su nombre. Su buena fortuna, o quizás Atenea, debe guiar la mano de Perseo. El héroe tiene que buscar a tientas la cabeza de Medusa mientras mantiene su rostro vuelto hacia atrás, para no ver su cara similar a una máscara. Se nos dice también que la diosa le mostró la cabeza de la gorgona en un escudo brillante que le había dado a Perseo o que ella misma sujetaba para él. El héroe iba armado con un arpe, una espada en forma de hoz que también era un regalo divino, y con esta antigua arma titánica, ¿no? De los antiguos titanes, cortó la cabeza de Medusa. Este acto de cortar la cabeza a Medusa, sí que es uno de los que ha fascinado a los artistas una y otra vez a lo largo de los milenios, diría yo, porque esto es unas metopas de un templo griego, eh, en el que veis, claramente ahora voy a hacer un zoom, pero veis en esta metopa tres personajes, esta es Medusa, este es Perseo y esta es Atenea. Los tres personajes están mirando de frente porque no pueden mirar la cabeza de Medusa. Aquí en dibujito se ve mejor.
Y fijaos en este gesto en el que Perseo le coge, ¿no?, la cabeza por los pelos, la serpiente, y le corta la cabeza. Y fijaos que en las manos Medusa lleva algo, lleva un caballito. Luego veremos quién es este caballito. Y junto a Perseo vemos la presencia siempre recurrente de la diosa ayudándole. Atenea constantemente está atendiendo a su hermanastro, por así decirlo, ¿no?, que comparten el mismo padre, y le está apoyando en estas luchas. Todas estas obras que os estoy mostrando más o menos son del siglo VI, VII antes de Cristo. De hecho, el mito de Perseo es uno de los más antiguos documentados de los mitos griegos. Aquí veis también en este relieve, veis a Medusa, a la que además aquí en este caso le han puesto cuerpo de, de centauro, como cuerpo de caballo una vez más, ¿no?, alusión al caballo, y le está cortando la cabeza, ella mira de frente y Perseo mira hacia otro lado. Esta idea de que no se le puede mirar de frente, porque si le miras de frente, el perjudicado vas a ser tú. En esta pintura al fresco de Aníbal Carracci, 2000 años después de la que os acabo de mostrar, ¿no?, mirad cómo se perpetúa el mito y se repite una y otra vez. Vemos la misma escena, vemos a sus hermanas durmiendo, aquí a la derecha, ¿no?, las otras dos gorgonas, y a Perseo mirando hacia otro lado mientras le corta la cabeza a Medusa, sujetándola de los pelos que son serpientes. A ver quién de nosotros se animaría a agarrar esos pelos. Y detrás veis que no solo está Atenea, también está Hermes. Lo que os decía, según el artista a veces va incorporando a uno u otro dios, que en realidad Hermes, aunque no esté presente en las otras imágenes, lo está a través del sombrero y de las sandalias. Aquí tenéis una escultura del siglo ya XIX, ya casi en el XX, donde Perseo está matando a una medusa, también sin mirarla, mientras ésta se revela con fiereza para intentar impedirlo. Pero definitivamente lo consigue. ¿Vale? Entonces tenéis por una parte esta iconografía, que es la iconografía de la muerte de Medusa, en la que Perseo, normalmente acompañado de Atenea, diosa de la inteligencia, auxiliado por un espejo y sin mirar cara a cara a Medusa, le corta la cabeza. ¿Bien? La siguiente iconografía, que es la más recurrente de todas las que afectan a Perseo, es lo que yo llamo, bueno, lo que se suele llamar Perseo triunfante. Es decir, ya le ha cortado la cabeza y la sostiene victorioso mostrándola al observador. En este caso, veis unas pinturas de 2000 años de antigüedad conservadas en Nápoles, donde vemos al héroe con las sandalias aladas. Veis aquí las alitas mamonas. El sombrerillo, bueno, pues un sombrerillo con las alas y la hoz, aquí en forma de espada, normalmente suele asumir esa forma. Y la cabeza de Medusa siempre está mirando hacia el frente, nunca está así diciendo, te he ganado. No, esto siempre está así. Esto, bueno, es parte de unos frescos con los que estaba decorada una de estas famosas villas pompeyanas, ¿no? Pero sin duda la obra fundamental, magnífica, que representa este momento como no se ha hecho nunca en la historia del arte, la tenemos en nuestra querida Florencia, a los pies del Palacio de la Signoria, en la llamada Loggia dei Lanzi, donde sabéis que se conservan varias esculturas originales. ¿No? Sabéis que son originales las que están ahí, ¿eh? Menos una. Bueno, esta es una de las, o la obra maestra quizá de Benvenuto Cellini, que más o menos la hizo en 1545-55, fundida en bronce, y es una obra gloriosa, tan gloriosa como la hazaña del propio Perseo, en la que hace falta mucha inteligencia para poder llevar a cabo con esta perfección sublime, y a esta escala, porque aquí no se ve el tamaño, pero mide casi 3 metros. Vemos a Perseo con el pétaso, con las sandalias aladas. Aquí se intuyen las alitas de los pies, ¿las veis? El cuerpo de Medusa vencido a sus pies, con un chorro de sangre muy llamativo, ¿no?,
¿Veis que del cuello sale un chorro de sangre? Muy llamativo. Quedaos con esta idea también. Y en su mano izquierda sostiene la cabeza de Medusa con otro chorro de sangre saliendo de su cuello. Este del chorro de sangre es importante. Bueno, aquí algunos detalles de la estatua para que admiréis su belleza. Aquí se ve magnífico, con ese pétaso hermético, ese dominio del lenguaje de los símbolos. La mires por donde la mires es magnífica. Ahora ya no dejan subir a la loggia, solo la puedes ver de frente, así un poquito de lado, haciendo un poco de juego, lo cual es una pena, pero bueno. Pero ¿veis el cuerpo de Medusa? Aquí se ve, desde este ángulo se ve bien, cómo está caído, derrotado a los pies. Bueno, aquí está un poquito a contraluz, pero... Este gesto es el gesto de poder de Perseo. Los distintos héroes tienen un gesto de poder. Este es el gesto de poder de Perseo. La cabeza de Medusa dominada, cogida por los pelos serpientes, ¿m? Y sometida ahora a su voluntad. No me digáis que no es incluso intimidante. Y ahí veis el cuerpo tendido de esta criatura con esa sangre desparramándose. Ahora veremos lo que significa. Aquí, unos 2 siglos y pico, 3 siglos después, al gran Antonio Cánova, un poco inspirándose también en las que hemos visto en los frescos, retoma el tema y veis un poco siempre, aquí ha cambiado algo Antonio Cánova, la está mirando, la está mirando. Bueno, ahí veis la cabeza de Medusa. Y aquí tenéis ya en el siglo XX prácticamente a nuestro querido Rodin también tratando de explorar este misterio con el estilo ya, vamos a decir, moderno, casi contemporáneo. Veis ahí el cuerpo de Medusa a los pies y el héroe sosteniéndola así un poco lejos, alejándola. A partir de ahí tenemos la cabeza de Medusa como símbolo, como un símbolo ya separado del cuerpo y que adquiere realmente todo su valor y que seguramente el símbolo de la cabeza de Medusa era más antiguo que el propio mito de Perseo. De hecho, hay investigadores que creen que se remonta al Neolítico, el símbolo del Gorgoneion. Gorgoneion es el nombre que se da a la cabeza de Medusa sola y como os digo, ¿no? Los estudiosos creen que es uno de los símbolos más antiguos de Occidente. Dice, Medusa es una cabeza sin nada más. Esto lo habla el profesor Ríos, que escribió un bestiario, si os gustan todos los bichos de la mitología, este es el libro. Es una cabeza sin nada más, una máscara a la cual posteriormente se le adosó un cuerpo. Hasta el siglo V a.C., la cabeza era mostrada como muy fea, con una lengua que se proyecta, colmillos de jabalí, carrillos regordetes, sus globos oculares mirando fijamente al que la observa y serpiente retorciéndose a su alrededor. La mirada directa frontal, evidentemente mirando hacia afuera de su contexto iconográfico y desafiando directamente al observador, era muy inusual en el arte griego, era muy poco frecuente. En algunas ocasiones se le adosaba una barba en su mentón, que esta barba se cree que es la sangre, esta sangre que sale de su cuello, simbolizada por unos elementos que caen por aquí. Aquí tenéis una vasija ática del siglo VI a.C., donde vemos el Gorgoneion, como lo ha descrito el texto tal cual, con esos ojos que miran de frente, la lengua sacada, colmillos, una expresión un poco, nos recuerda al dios Bes egipcio, los que estéis familiarizados un poquito, que también es un dios protector, curiosamente, y también es uno de los pocos que se representan de frente en el arte egipcio. Y la barba, que probablemente representa la sangre. Aquí tenéis otro Gorgoneion. ¿Veis que os acordáis que significaba gorgona terrible o aterrador? Que quiere inspirar miedo. Están ahí para proteger ese objeto o el contenido de ese objeto, o muchas veces en edificios, en templos muy arcaicos ya las vemos presentes, o
o en templos posteriores, en el siglo II después de Cristo, por ejemplo, ya en época romana, en estos muros de un foro en Leptis Magna, estas cabezas son el Gorgoneion, son la cabeza de Medusa. Por ejemplo, protegiendo un sarcófago, también, y aquí la tenéis en un mosaico. Magnífica. Aquí veis, tiempo después, ya pintores más recientes como Rubens en el siglo XVII siguen representando la cabeza sola de Medusa, como un símbolo en sí mismo muy poderoso. Y esa sangre, llama mucha atención el interés que ponen en la sangre, ¿no? En la sangre se derrama el cuello. ¿Por qué será? ¿Estoy creando suficiente expectación o no? Bien, fijaos que vamos a hacer un poco de análisis simbólico, ¿vale? Un poco, ¿eh? Esto es para pasarse horas, ¿eh? Pero bueno, para que veáis un poquito que detrás de toda esta historia hay algo más que simplemente un cuento. Tenemos a tres implicados. Atenea, que tenía una sacerdotisa servidora en un templo que se llamaba Medusa, y Poseidón. Poseidón y Atenea son dos dioses olímpicos. Poseidón es hermano de Zeus, Atenea es su hija. Son dos dioses que ya en la mitología aparecen enfrentados en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando había que ser elegido como patrono de Atenas, los dos dioses se enfrentaron y, como es bien sabido, cada uno ofreció un regalo. Atenea ofreció el olivo y Poseidón, en una tradición, golpeó con su tridente la tierra y salió una fuente de agua salada, y en otras tradiciones ofreció el caballo, que es otro de sus símbolos. ¿Quién es Poseidón? Hemos dicho. Poseidón es un dios que, si bien gobierna todo el espacio terrestre, está muy estrechamente asociado con el mar, y allí eligió poner su palacio, su morada. Ese mar Mediterráneo para nosotros. Maravilloso, misterioso, que más allá de esa playita que os he puesto aquí, que todavía hay tierra, ¿verdad? Yo ahora venía en el avión hace un par de horas, ¿no? Y es que mira que voy cada semana desde hace años y me sigue fascinando, ¿no? Cuando vamos atravesando, dejando la costa atrás y la extensión del mar infinita hacia el horizonte y hacia las profundidades, ¿no? ¿Qué representa Poseidón? Si Atenea representa la inteligencia, Poseidón representa las profundidades de la vida inconsciente, ¿no? O de lo que no está mostrándose en el momento de la vida activa. Poseidón representa la parte de la mente oculta en el inconsciente, pero que tiene un gran poder, que puede emerger de distintas maneras, desde un sueño, ¿no? Emerge de repente, ¿no? O simplemente haciéndonos en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos una vida atenaica, racional, consciente, hacemos y dejamos de hacer cosas, y luego hacemos de repente actos, y hay una frase que decimos, creo que todos la diréis alguna vez, ¿no? Mi inconsciente me ha traicionado, ¿no? De repente he hecho algo que no era lo que yo quería hacer, pero algo en mí ha actuado solo. Eso es la violación de Poseidón. El poder que tiene el inconsciente para irrumpir en la vida consciente y perturbarla de algún modo, o hacer que se sepan cosas o que se digan cosas, o que algo que tú no estabas controlando emerja, ¿vale? Entonces tenemos a Atenea, que es la inteligencia, a Medusa. Fijaos que Medusa es la que lo convierte todo en piedra y tiene un montón de serpientes. ¿Mm? ¿Nunca os habéis cansado de escuchar vuestros pensamientos? Nunca habéis dicho, estoy cansada de oírte, cállate ya. Pues no se puede callar. Son como pensamientos. Y además, esa parte de la mente que es la que lo observa todo fríamente, lo analiza, lo define, lo secciona. Diríamos poéticamente que le quita el alma a las cosas, ¿no? Las ve fríamente, entre comillas, tal como son, o por lo menos tal como son analíticamente. Aunque ya hemos visto que hay otras mentes, la mente hermética, la mente apolínea, pero desde esa mente racional en la vida activa es esa parte petrificadora de la mente.
¿Nunca os ha pasado? Bueno, yo creo que aquí todos hemos estado enamorados y desenamorados, ¿no? O sea, hemos pasado por las dos fases de estar enamorados de una persona y le veíamos con unos ojos y después de, por lo que sea, sobre todo si ha habido un desengaño fuerte porque hemos descubierto que esa persona no era lo que nosotros creíamos o lo que nosotros veíamos, y de repente ya a partir de ese momento hemos empezado a mirarle con la mirada de Medusa, que le vemos fríamente, y sin dejar que otros elementos nos influyan. Poseidón, que representa lo inconsciente, seduce o viola no a Atenea, Atenea es inviolable, no, no podría violarla, a Medusa, a esta parte que es una parte inferior, está subordinada a la inteligencia, ¿entendéis? Es inferior. La mente de nosotros es uno de los grandes misterios que la ciencia todavía está intentando desentrañar, porque es de lo más complejo, que la naturaleza ha ofrecido hasta ahora a nuestro estudio y es muy, muy compleja, gracias a que se hicieron personajes como Freud, como Jung y muchos grandes menos famosos a lo largo del siglo XX y a lo que llevamos de XXI. Sabemos que la mente tiene como muchas capas, ¿no? Esa cosa misteriosa que es el inconsciente, luego el subconsciente, luego el consciente. Luego está el inconsciente colectivo, ¿no? Hay como muchos niveles, ¿no?, de vida mental en nosotros, que están constantemente en distintos niveles de conflicto. ¿Por qué? Porque somos todavía seres imperfectos, que no tenemos plena sabiduría y estamos ahí intentando hacer lo que podemos. Entonces, esta parte inconsciente es un dios, es más poderosa que la propia Medusa. Entonces, tiene el poder de influirle, irrumpe en esa conducta racional. Entonces, ¿quién es Perseo? Perseo simboliza la conciencia. El cuando uno toma conciencia de sí mismo y comienza a conocerse, a tratar de observar su propia mente y sus propias conductas, sus propias contradicciones, o sea, las propias violaciones que hace nuestro inconsciente de nuestra mente. Y la conciencia, es decir, es la actitud activa de autoconocimiento, utiliza las armas mentales divinas. Tiene más poderes que todos estos. Tiene también los de Hermes, tiene poderes de Hades. Es la conciencia activa la que consigue dominar la mente racional. Os pongo un ejemplo. Seguro que todos, hoy está muy de moda hoy en día la meditación, ¿verdad? En algún momento, aunque sea en alguna clase de gimnasia, hemos tenido oportunidad de una clase de meditación que nos hayan dicho, ahora vamos a sentarnos y vamos a relajarnos y vamos a no pensar. ¿Alguien ha conseguido no pensar? Que alguna de estas serpientes deje de moverse. Porque el que lo consiga que me lo diga, ¿eh? O sea, no se puede, ¿no? Y uno dice, no, 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 ¿cómo? Voy a concentrar y voy a meditar. Y empieza, ay, no sé si ha apagado la plancha, la he desenchufado. No, no, pero voy a meditar, voy a meditar. Ay, mañana tengo que acordarme de decir, no, 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 voy a meditar. ¿Sí? Todo eso, todo este revuelo es la conciencia intentando dominar la mente y la mente que se va a otro sitio. Las serpientes de Medusa que se van a otro sitio. Entonces la conciencia coge por los pelos a esa mente y la domina. Dominarla le permite subir a lomos de Pegaso, que es el siguiente capítulo. Con la mente racional dominará también o liberará al siguiente personaje, que es Andrómeda. Vamos a avanzar un poquito rápido. Siguiente capítulo de la vida de Perseo, su encuentro con el caballo Pegaso. ¿Quién es Pegaso? ¿De dónde sale Pegaso? ¿Por qué él cabalga sobre Pegaso? Bueno, pues Pegaso es hijo de Poseidón y de Medusa. Hemos dicho que Poseidón había hecho el amor con Medusa y la había dejado embarazada. Pero ese embarazo no se había llevado a cabo. O sea, habían engendrado dos hijos que se habían quedado dentro de su cuerpo. Cuando Perseo le corta la cabeza, aquí lo tenéis maravilloso por Edward Burne Jones, los hijos que estaban como ahí retenidos emergen. Uno es este personaje con aspecto humano, que es un gigante, que se llama Crisaor, y el otro es directamente el caballo Pegaso. Un caballo, acordaos que Poseidón, su padre, es el dios que también rige los caballos. En las leyendas griegas, Pegaso, el caballo alado, está muy a menudo en relación con el agua. Es el hijo de Poseidón y la Gorgona. Su nombre se relaciona con la fuente Pege.
nace en las fuentes del océano. Belerofonte consigue montarlo cuando estaba bebiendo en la fuente Pirene. Bueno, está asociado con las aguas y como digo y os he mostrado aquí, os decía, mirad qué lleva entre los brazos. Lleva el caballo Pegaso. Aquí tenéis otra representación también arcaica del siglo VI antes de Cristo de Medusa sosteniendo a Pegaso. Aquí tenéis otra obra maravillosa de John Sanger que vamos, es maravillosa. Fijaos cómo está Pegaso ya nacido del cuerpo de Medusa que está a sus pies tirado. Perseo sostiene la cabeza y le está ayudando a Atenea. Es la interacción entre Atenea, inteligencia, conciencia, mente racional petrificadora, sometida. Esa hay que someterla. Acordad de los románticos, que esto ya lo vieron venir. Perseo, Pegaso por un lado y Medusa. Y Perseo siempre animado por Atenea. La diosa de la inteligencia siempre detrás. Es la conciencia que con la guía de la inteligencia domina el pensamiento lógico y entonces puede desplegar esa cosa maravillosa que es la imaginación humana. De hecho, Pegaso aparece muchas veces asociado con las musas, en relación con el lugar donde viven las musas, que es el Monte Licón, en donde Pegaso en cierta ocasión, golpeando la tierra, hará surgir una fuente. En este cuadro lo veis muy bien, en esta obra de Jan Bruegel el Viejo, de 1632, veis aquí a la derecha al caballo Pegaso y veis que debajo de él fluye una fuente de agua, que es la imaginación, sin ese fluir del pensamiento vivificador, porque crea cosas, crea historias como estas, o películas, obras de arte o cualquier otra cosa que la imaginación sea capaz. Aquí veis otra obra de autor desconocido donde se refleja ese nacimiento de Pegaso en el momento en que Perseo le corta la cabeza a Medusa, y ahí veis a Atenea sobre unas nubes observándolo todo. La inteligencia siempre está ahí como participando de este logro y esta obra maravillosa de Eugene Roman. No me digáis que no es majestuosa. El cuerpo de Medusa caído, su cabeza totalmente dominada y Pegaso majestuoso detrás. A partir de ese punto, Pegaso se convierte en el caballo de Perseo, que va a vivir con él algunas aventuras. Luego hay otro héroe, que hoy no vamos a hablar de él, que se llama Belerofonte, que también cabalgará sobre Pegaso. ¿Vale? Al final de la historia, Pegaso también será convertido en una constelación, como gran parte de todos los personajes que estamos viendo en esta charla. Vamos con la última parte de la historia, que es la que ahora ese Perseo, ya habiendo conquistado a este poder que representa Medusa y alcanzado este estado de la imaginación, vuelve hacia donde está su madre. ¿Os acordáis que todo esto lo había mandado este rey en el que habían sido acogidos? Y en el camino se va a encontrar con otra aventura, que es una aventura que le va a llevar al matrimonio, porque va a encontrar a una dama atada a unas piedras, expuesta a ser devorada por un monstruo marino que emerge de las aguas, que es un castigo de Poseidón a sus padres. Andrómeda, que va a ser la esposa de Perseo, tiene también, por así decirlo, parte del mismo linaje. Ella es hija de Cefeo y Casiopea. Casiopea sonará a nivel astronómico, ¿no? Y que tienen, como digo, un pariente común a través de su madre, de un antepasado de su madre, que bueno, no vamos a entrar. La cuestión es que era una princesa que vivía en un reino que había sido castigado por Poseidón otra vez. Poseidón siempre está detrás de estas historias. Os leo así rápido. Este monstruo se llamaba Ceto. Andrómeda, hija del rey Cefeo y de Casiopea, cometió la torpeza de disputar el premio de belleza a Hera y las Nereidas. Poseidón, para vengar a la diosa, a instancias de Anfítrite, que era su esposa, envió un monstruo marino que desolaba el país, Ceto. El oráculo de Amón dijo que el único medio de apaciguar la cólera divina era entregar a Andrómeda al monstruo.
La joven fue atada a una roca por las Nereidas y el monstruo iba a hacer presa de ella, se la iba a comer, justo en el momento que Perseo pasa por allí, eh, que lo va a petrificar con la cabeza de Medusa o en otras versiones lo va a matar con la espada, romperá sus cadenas y la va a tomar como esposa. Otra vez tenemos un monstruo que tiene esta conexión con el océano, con el mar, con las profundidades, es algo que emerge de las profundidades a comerse a la princesa. La iconografía también se remonta hasta el siglo VI, VII antes de Cristo en este tipo de vasijas áticas que estamos estudiando. Vemos aquí Andrómeda a la derecha, Perseo en el medio, con el zurrón donde lleva la cabeza de Medusa. ¿Os acordáis que la lleva medio en un zurrón? Veis que tiene las alitas en los pies y el pétaso, que es el sombrero de Hermes. Y aquí el monstruo que tiene un aspecto como de jabalí, un jabalí cerdo. Pero bueno, es un monstruo marino. Y forman una tríada simbólica: Perseo, Andrómeda y Ceto. Ahora veremos qué significa. En el arte han desarrollado los artistas dos modelos iconográficos. Por un lado, Perseo, en las versiones sobre todo más antiguas, no está volando sobre Pegaso, sino que él vuela con las alitas de Hermes. Y no está Pegaso, o Pegaso estaba por al lado, pero él está volando con las alitas de Hermes. Y la tradición más reciente que lo coloca a lomos de Pegaso. Aquí tenéis unos frescos pompeyanos donde efectivamente podéis ver cómo Andrómeda está atada a una roca. Aquí no sé si, bueno, aquí veis al fondo la ciudad, que era en una zona de Libia. Veis aquí al monstruo, un poquito no se aprecia del todo bien, porque está un poquito dañado, pero veis a Perseo que llega volando con la cabeza de Medusa en la mano. Ya en el Renacimiento se retoma esta temática, sabéis que los pintores florentinos fueron muy amigos de la mitología. Y este es un pintor florentino muy poco conocido también, Piero di Cosimo, ¿alguien lo conoce? Que es muy interesante también, le dedicaremos una conferencia. Bueno, veis a Perseo que llega volando, se posa sobre el monstruo, es como un cómic, esta es la escena en la que llega volando, aquí ya está sobre el monstruo que está muy bien resaltado este hecho de que es marino, y Andrómeda que está aquí atada, indefensa, ella está inactiva, está pasiva, ella está atada, no puede hacer nada. Han hecho una película en los últimos 10 años de Perseo, que es para prenderle fuego. Y han querido poner una Andrómeda guerrera que... ¿La habéis visto? Es terrible. Bueno, no diré nombres así. Bueno, aquí veis una de las obras de Tiziano, que como decíamos hizo varias obras mitológicas encargadas por Felipe II, las famosas poesías. Veis cómo Perseo llega volando, se arroja sobre el monstruo mientras ella, maniatada y horrorizada, observa la escena. Aquí tenéis también una obra de Veronese, muy cercana a la de Tiziano, donde vemos al héroe llegar volando y enfrentarse con su espada y no con la cabeza de Medusa al monstruo, que es lo que dice Ovidio, que lo mata con la espada. Aquí tenéis otra ya del siglo XIX, donde se respeta esta iconografía de él que llega volando con las alas de Hermes, con el pensamiento simbólico, pero sí con la cabeza de Medusa para petrificar al monstruo. Y mirar esta obra de Gustave Moreau, que es maravillosa, ¿no? No sabes lo que miras. Las obras de Moreau son realmente envolventes, ¿no? Te sumergen en el mundo del símbolo mejor que ninguna otra. No en vano es el padre del simbolismo. Vemos a esa delicada Andrómeda maniatada y a Perseo que llega volando para enfrentarse al monstruo. Es el mismo autor, otra versión, con el escudo en el que ya está Medusa. Esto es un anacronismo en cierto modo, ¿no? Porque esto es después la cabeza de Medusa pasará al escudo de Atenea. Y en el otro caso, aquí tenéis una versión medieval con menos raigambre en el arte antiguo, más en el arte moderno, moderno entiéndase a partir del Renacimiento. Vemos a Perseo a lomos de Pegaso enfrentándose a este monstruo marino. Un poco reproduce los mismos esquemas iconográficos, pero Perseo llega a lomos del caballo alado. Tenemos
os he traído algunos ejemplos, pero es que hay cientos, ¿eh? O sea, hay muchísimas. Es una obra que ha generado muchísimo interés tanto en comitentes como en artistas. Aquí veis un poquito más elaborado en el plano barroco la iconografía, pero aquí esta cosa maravillosa del siglo XIX de Lord Frederick Leighton. Y me están apurando. Aquí también del mismo autor en una versión escultórica maravillosa, que es bastante difícil, porque mostrar al caballo llegando, volando hasta el lugar. La verdad es que está magistralmente tratado el tema. Bien, la cuestión es que al final Perseo se enfrenta a Ceto, lo mata, lo vence. Ceto, que es un animal sagrado, entre comillas, una criatura divina, será convertido también en constelación. ¿Y qué simbolizan estas tres criaturas? Tenemos un trío simbólico donde tenemos al caballero, la dama y el monstruo marino. ¿Sí? Espera, voy a saltar esto. Tenemos a Perseo, Andrómeda y Ceto. Perseo siempre es la conciencia, la capacidad de autodominio, la capacidad de ser consciente de nosotros mismos. El elemento pasivo, inactivo, es el espíritu, que está adormilado en algún rincón de nosotros mismos, acosado constantemente por la materia o la existencia material, las necesidades de la vida material. El dominio de la mente, el alma prisionera, Andrómeda, una vez más, la vida inconsciente que representa la materia sin la presencia de la conciencia activa y del espíritu que la anima, es un trozo de barro, es algo inconsciente y de nuevo un monstruo marino. Os sonará, ¿no? Ese mito se perpetúa en el mito de San Jorge, que reproduce la misma secuencia y que se remonta a tiempos anteriores incluso a los griegos. No sabéis si conocéis un poco el mito de Horus contra Set, aquí en forma de cocodrilo y aquí también acompañado de su madre Isis. En el caso del mito egipcio es su madre y no su esposa, pero al final hay un componente femenino que acompaña toda la lectura del mito. Bueno, Perseo se casará con Andrómeda, retornará a su lugar de origen y allí se enfrentará a Polidectes en la mayoría de versiones, aunque hay una versión que dice que Polidectes no era malo, pero bueno, en la mayoría de versiones petrificará a Polidectes y finalmente le devolverá las armas a los dioses y la cabeza se entregará a Atenea porque no puede estar en manos de ningún mortal. Tiene que estar custodiada por la diosa de la inteligencia que la pone en su escudo y sobre el pecho, en la llamada la égida, como elemento de protección. Lo cual nos está hablando que dentro de nuestro universo mental, la inteligencia debería ser la fuerza que en nosotros inspirase nuestros actos, tener una conciencia despierta, estar atentos a todo lo que nos acosa esta vida material y sus necesidades para poder ir más allá de lo meramente material y acceder a planos más elevados, como por ejemplo la imaginación, ese reino maravilloso que elaboró toda esta mitología y todo este arte que hemos compartido hoy y que espero que os haya inspirado también en vuestra creatividad o pues simplemente en vuestra vida mental. Muchas gracias.